trabajar. No, que la materia realmente no es difícil porque yo sé, ¿verdad? Yo sé dónde estamos, el entorno donde estamos, que todo el mundo trabaja, chévere. Yo entiendo toda esa parte. Trato de manejar los temas, de no poner como trabajos tan complicados, porque yo sé que para la mayoría es algo nuevo, para la mayoría. O sea, yo no puedo asumir, yo sé que hay un grupito aquí que ya dio inteligencia conmigo, que van a tener esa ventaja, que ya vieron Python allá, que vieron algunos algoritmos que utilizamos de aprendizaje supervisado y no supervisado, ya tienen ciertas ventajas, pero no se preocupen que yo sé también que tenemos lo de gerencia, que no han visto nada de eso, entonces yo voy a asumir como que prácticamente nadie sabe nada, eh, y tocaríamos algunos temas, ya lo de que dieron inteligencia conmigo, las primeras 2 semanas quizás lo vean como un repaso con el tema de Python, que eso sí, que yo le voy a mandar un archivo, usted va a tener que leerlo, practicarlo, para que comience a familiarizarse con el lenguaje, porque esa es la idea. La idea no es que yo voy a venir aquí más bien a corregirle las dudas y voy a comenzar que usted tiene que por eso le decía, que van a tener un amplio trabajo. Déjenme compartir esta pequeña pantalla acá, a ver si lo pueden ver. Bueno, voy a quitar la cámara un momento para que no se le frise todos me escuchen bien, como estoy compartiendo contenido. Vamos a verlo aquí. Ahí todavía ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, miren, esta es la herramienta que mayormente vamos a estar utilizando, que se llama Anaconda. ¿Por qué Anaconda? Porque Anaconda es como un ecosistema de herramientas que tú la puedes utilizar tanto para programación como análisis de datos. Fíjense, aquí tengo Spider, tengo PyChart, Datalore, de Watson de IBM, pero nosotros utilizamos este de acá que se llama Jupyter Notebook. Con el notebook se nos va a hacer más fácil porque podemos documentar lo que vieron en inteligencia. Recuerdan que acá, como su nombre indica, es prácticamente como un cuaderno, el cual podemos sacarle muchísimo provecho. Esta herramienta te va a poner así mismo, Anaconda, te voy a poner Anaconda Navigator, Python, por ejemplo, y le va a salir en Google y usted lo va a descargar, lo va a instalar. Ese es el nombre, Anaconda Navigator. Jupyter también usted lo puede trabajar online, también Visual Studio Code lo trae, pero ¿por qué yo siempre recomiendo Anaconda? Porque Anaconda trae la mayoría de librerías ya preinstaladas. Es decir, que la mayoría del proyecto de trabajo que usted vaya a realizar se le va a hacer un poquito más fácil. Porque ya usted va a tener la librería aquí. Cuando usted viene a los environments, usted se fija acá, prácticamente son paquetes ya preinstalados que ya usted no tendrá que instalarlo, simplemente ejecutar los ejercicios, la mayoría de comandos. Muy pocas librerías usted va a tener que instalarlas porque ya van a venir preinstaladas. Bien, una vez que nosotros trabajamos con Notebook, eso va a ser prácticamente en la tercera semana, pero ya para que usted se vaya familiarizando con el mismo, se la estoy presentando hoy para que ya usted sepa hacia dónde que nosotros vamos. ¿Por qué? Porque la idea de acá, o más bien la idea de esta materia, es que ustedes entiendan ahora lo que está pasando en la actualidad. Yo siempre trato de llevarlo a que usted más o menos se acerque lo más posible a la realidad de lo que está ocurriendo realmente en el mercado laboral. Ustedes como ingenieros de software y muchos también gerentes deben comenzar a interpretar el mercado. Entonces, ¿qué más bien, qué mejor que los datos? Miren acá en el notebook, usted puede crear text file, usted puede crear folder o puede crear un Python 3. Python 3 viene siendo, es porque esa es la versión de Python que yo estoy utilizando, la 3.8 en este caso. Pero aquí se te va a generar un notebook. Ese notebook te va a permitir a ti que, sencillo. Si usted se fija que ahora yo tengo lo que se llama una celda. Ahora esta celda de acá, fíjense en esta parte de aquí que dice code, porque me va a permitir codificar. Yo le voy a mandar un notebook parecido a ese, que luego usted lo va a cargar, ¿cómo te lo va a cargar? Fíjense que dice upload. Entonces aquí yo puedo buscar cualquier documento y subirlo a mi entorno automáticamente. Entonces crea una carpetita para que lo organice mejor y luego carga los archivos ahí. Piensen que acá dice una línea de código. Esa línea de código, como usted puede ver, prácticamente ahí, usted va a tener ahí para codificación. Otra línea interesante también es cuando yo estoy documentando, tengo texto
o voy a documentar, que voy a hacer un gráfico, quiero hacer un comentario de ese gráfico que yo hice, yo selecciono Markdown. Si usted se fija ahí, ya se queda como un texto. Luego, también vamos a tener los headings para los títulos. Yo te puse un trabajo, bueno, lo ideal que usted ponga punto número 1, importar la data. Si yo se lo puse así mismo. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a corregir, yo lo pueda interpretar de manera fácil. O sea, si pusimos importar, tú estás viendo que es un título, aquí realizamos el trabajo. Una parte interesante, cuando usted vaya a hacer la entrega, tiene que tomar en cuenta lo siguiente, cuando usted vaya a hacer la entrega. Yo siempre le voy a pedir 2 documentos. Usted va a venir aquí donde dice File, donde dice descarga, y esta parte de aquí que dice Notebook. Usted siempre lo va a mandar en ese formato, en formato de Notebook. Y el otro que usted va a mandar, porque son 2, usted le va a dar Control P, como si fuera a imprimir, y lo va a salvar como un PDF. Usted ve que le sale ahí en formato PDF. O sea, esos son los 2 archivos. Cuando vayamos a trabajar cualquier ejercicio, que usted me va a estar enviando a mí. Esos son los documentos que yo voy a estar recibiendo. Entonces, esa es la parte, en la parte práctica. O sea, ya vaya familiarizándose. ¿Qué yo le puedo recomendar de Python? Miren, vamos a hablar de lenguaje de ciencia de datos, porque no es para desarrollo, ¿eh? Vamos a hablar de Python, pero es orientado prácticamente a ciencia de datos. Yo le voy a mandar un archivito donde ahí te voy a explicar cómo trabajar con Python, pero también aquí tú tienes un tutorial básico. De 3 horas usted lo hace, el que quiera. Esto es simplemente para que usted se familiarice con el lenguaje. Usted, no importa que usted sea de gerencia, no importa que usted sea ingeniería de software, todo el mundo ahora mismo, la verdad, debería de conocer Python, tanto para automatizaciones, scripting, es uno de los lenguajes más utilizados ahora mismo y más solicitados. Y como en la materia de minería, yo tengo que enseñarle obligatoriamente esto. Está Python, está R, pero como son la mayoría de ingenieros informáticos, yo me voy por el área de Python. ¿Por qué? Porque tú le puedes sacar más provecho, no solamente para ciencia de datos, sino para security, como le mencioné, scripting, para automatizaciones, para IoT. Se trabaja muy bien con Python. Desarrollo web, móvil, juegos se pudiese hacer, pero yo nunca lo recomiendo porque realmente ese no es su fuerte. Cada tiene que conocer su lenguaje para qué es bueno y cómo yo le pudiese sacar provecho. Bueno, yo diría que Python para temas de desarrollo móvil, web, desktop, para mí realmente no es muy bueno que digamos. Y eso, que ese es mi lenguaje, no es que yo no lo defienda. Cuando a mí me dicen, ok, Python, yo digo, sí, en ciencia de datos. Para mí uno de los mejores en ciencia de datos, aunque hay otro por ahí que viene fuerte, pero por el momento a lo que se llega, Python es que está dando la talla. Entonces, este tutorial es sobre todo aquí, le voy a mencionar que listas. Lo que usted va a aprender más de Python son las listas. ¿Por qué las listas? Porque las listas es que mayormente trabajamos los data frame. Luego veremos lo que es un data frame. Lo que vieron inteligencia conmigo, me imagino que recuerdan esa parte. De lo que era un data frame, de cómo lo trabajábamos, de por qué debíamos aprender listas, porque la mayoría de operaciones que hacemos con data frame es como si estuviéramos trabajando con listas. Cada columna, nosotros la vemos como una lista. O sea, podemos decir que un data frame está conformado de filas y columnas. O sea, cada columna de esas yo la trabajo como una lista. Es decir, que puedo realizar todas las operaciones de listas con ella. Por eso es tan importante que ustedes del tutorial, bueno, se enfoquen un poquito en esto de aquí de las listas. Pero sí es importante, ¿verdad? Cómo yo hago un comentario, cómo yo declaro una variable, los tipos de datos. Eso obviamente debemos nosotros de manejarlo. Aunque vuelvo y le digo que yo le voy a hacer un archivito para que ustedes lo dañen. Bueno, algo interesante, cuando yo te mando un archivo, tú puedes hacer una copy. Fíjate que dice ahí, mera copy. No está de más que usted le haga una copia para que el documento, ¿verdad?, no se vaya a estropear. Entonces, algo interesante que pudiésemos mencionar ya en la parte teórica, antes de comenzar de lleno con lo que es minería, ¿verdad? Que es la semana que viene vamos a tener participaciones de ustedes. Bueno, algunas veces
yo agrego en la tarea, pongo presentación a la próxima clase, agrego los nombres de las personas que me van a presentar en la próxima clase. Cuando yo digo presentar, no es que usted me va a hacer una exposición. Si usted quiere traer un slide o 2 slides, usted lo trae. Pero no es que usted va a durar media hora ni 40 minutos. O sea, yo pongo siempre 2 personas, a veces 3, para yo no hablar solo. Pero es un tema que ustedes me toque un tema en 5 o 10 minutos como mucho. Es como traer eh, de qué trata el tema, cuál es la definición de eso, cuál es la importancia, ventaja, desventaja y dónde lo aplicamos en la actualidad. A mí siempre me gusta llevar los temas. Ok, yo tengo esto, pero ¿dónde yo lo veo? O sea, ¿cómo se está utilizando? O cómo ustedes lo pudiesen utilizar, que es la parte interesante de esto. Entonces, miren, ahí dice Big Data. ¿Por qué es la palabra clave de todo esto? Realmente, señores, tiempo atrás usted no veía materia aquí de que minería, que análisis de datos, eso no se veía. Pero ¿qué pasa? Con lo que tenemos en la actualidad, ya no tenemos de otra. Esto es lo que está. Esta es la realidad. Estamos en la era de los datos. Miren, se lo digo yo, que yo era prácticamente fanático de la telecomunicación y el mundo de la cybersecurity, que es una también de las carreras que estamos bateando ahora mismo, cybersecurity. Bueno, a mí se me hace fácil el tema de cybersecurity en el sentido de ya del tiempo que tenía en eso. O sea, yo salí un momento y mantenerme con los proyectos que tengo no se me complica tanto. Lo que sí era un mundo nuevo para mí en su momento es esto del análisis de datos, ¿verdad? O sobre todo la ingeniería de datos, que me dedico más a ingeniería de datos, a montar proyectos de ingeniería de datos que el mismo análisis, porque el análisis requiere mucho tiempo. Entonces, como tengo diversos proyectos ahí, se me complica también. No es que no lo haga, pero no es mi rol principal. Mi rol principal viene siendo ingeniero de datos, el que se encarga de mantener la infraestructura completa, de que esa data, automatizarla, llegue, se transforme. Pero sí también tengo que preparar dashboard de vez en cuando, o sea que también me toca esa parte de análisis. Pero me dedico más al grueso de mantener, de hacer los queries, de conectar las bases de datos, de automatizar esas fuentes de datos. Ese es el objetivo principal de esto. Entonces, a mí me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes rápidamente ahí, las 2 o 3 participaciones. Así, ¿qué usted ha escuchado sobre Big Data realmente? O sea, ¿qué idea usted tiene sobre eso? ¿Qué ha escuchado? O si ha escuchado algo, si no ha escuchado nada. Dígame, Omar. Eh, Bueno, lo que yo he escuchado de Big Data es que, bueno, como lo dice su nombre, en español sería grande, o bueno, datos grandes, es decir, que esa parte se encarga, a lo mejor lo que yo he escuchado, lo que yo entiendo, que se encarga de manejar cierta cantidad de datos enormes, ya que a medida que la tecnología ha ido avanzando, también lo ha hecho. Por eso creo que la Big Data es la que se encarga de, digamos, Espérate, que estoy haciendo tratar tarea. esos datos, convertir esos datos en información útil para. Muy bien ahí. Bueno, Omar, dejé de escucharte ahí, pero capté tu idea. Como dice Omar, como el nombre lo indica, va a tener grandes volúmenes de datos, va a procesar grandes volúmenes de datos y esos datos lo va a llevar a información. Adrián Espinal. Ok, como estuvo mencionando Mark, Big Data, o sea, cuando hablan de Big Data se refieren a grandes volúmenes de datos. Pero lo que importa sobre Big Data es que en las organizaciones se utiliza para analizar y tomar mejores decisiones y movimientos, o sea, en los negocios estratégicos. Mejor toma de decisiones. Muy bien. Wilson. Buenas noches. No obstante a eso y aportando más volumen o más importancia a lo que han dicho mis compañeros, también debemos notar que la complejidad de estos datos son casi imposible procesarlos con los métodos tradicionales.
Ahí Wilson menciona un buen punto. O sea, con los métodos tradicionales, prácticamente no pudiésemos lograr esto. Por eso es el boom de la Big Data. Por eso es el boom. Muy bien, Wilson. Creo que Cristian también quería decir algo. Sí, buenas noches, profesor. Que Bueno, la Big Data, aportando un poco con lo que dicen los demás compañeros, se encarga de transformar los datos, que a simple vista son complejos, y te lo muestra, ya sea en dashboard, más simple para la vista y ayudan a la toma de decisiones en la mayoría de empresas y comercios. muy bien. También vamos a transformar los datos a través de la Big Data. Y ya creo que por último, Juan Carlos. Sí, muy bien. Sí, como acaban de decir los compañeros, reforzando un poco más esas ideas, ¿verdad? Que están todas muy nutritivas. También hay que irse a lo que es la parte el tratamiento de los datos, ¿verdad? La carga, transformación y almacenamiento de los mismos. Y hay que saber también que esos datos, para que sea una persona que maneje los mismos, porque hay que decir la verdad que para contratar, las empresas hoy en día, contratar un científico de datos, les sale costoso. Entonces ya hay muchas empresas que están empezando a adoptar si es posible, a implementar y tener esas herramientas a mano para, caramba, tantos volúmenes de datos, que a eso es que se refiere el Big Data, a lo que es la complejidad con grandes volúmenes de datos e irlos trabajando, irlos procesando por parte, porque a veces no es fácil cargar con exadatos, o sea, tantos terabytes, millones y millones de terabytes de data. Y por último, saber interpretar los datos se pueden presentar de forma estructurada, semiestructurada y no estructurada. Entonces, cada uno de ellos tenemos que encargarnos de procesarlo, depurarlo, para entonces la posterior toma de decisiones, como acaban de decir los compañeros. Excelente, excelente, Juan Carlos. Miren, la idea de esto, ustedes lo describieron a la perfección ahí. Lo que es exactamente lo que trata Big Data. Big Data lo que Facilitador. Ajá. Añadirle a algo eso que dice Juan Carlos es que luego que nosotros tenemos todos estos datos, hay un punto muy específico que tenemos que entender es para sacarle provecho a ese dato, tendremos que entender el negocio obligatoriamente, porque si no, no le vamos Buen a sacar punto. provecho a esos datos. Mira, ahí eso que dice José Cubas, ¿verdad? Ahí pronuncié bien tu apellido, ¿verdad? Sí. Eso que dice José, yo siempre he dicho, señor, miren para que tengan una idea que tenemos competencia. Yo siempre he dicho que un médico se le haría más fácil convertirse en analista de datos que a un ingeniero para tratar temas de medicina. Porque ya el médico simplemente tendría que aprender la herramienta. Tiene lo más importante, conoce el negocio. Entonces, como él conoce el negocio, él va a saber, cuando él vea los datos, él va a saber que hay oro. Ustedes ven que cuando, por eso la palabra minería, que luego hablaremos de eso. Imagínense cuando usted va a una mina, que busca un ingeniero especializado para la mina, para que él analice si vale la pena invertir en explotar esa mina. ¿Pero por qué? Porque él conoce el terreno y se da cuenta cuando de ahí puede sacar información valiosa. Mira lo interesante de eso. La parte de conocer el negocio es esencial. También mencionaron algo ahí de los altos costos, que eso sería relativo, eso habría que analizarlo. ¿Por qué? Porque lo que te va a dar la Big Data o la análisis de datos, lo que da la minería de datos a largo plazo, realmente la inversión vale la pena. Lo que pasa es que ahí tendríamos que crear una cultura en la empresa. Muchas empresas, sobre todo aquí en este país, no creen mucho en eso. Ya, gracias a Dios, la mayoría está comenzando a adoptar el proceso. Miren, en el 2019 comenzaron muchas empresas, bueno, tuve contacto con algunas empresas que querían comenzar a formar su departamento de análisis de datos.
iniciaron lo que se llama una transformación digital, la mayoría, porque la mayoría de las empresas aquí en República Dominicana, lamentablemente, le tienen miedo a la tecnología. Entonces, por esa parte tenemos una desventaja, ¿verdad? Porque la mayoría no cree en eso. Y eso es algo en contra de nosotros. Pero lo ideal, ¿verdad? Que nosotros combatir eso. Wilson, yo no sé si tú quieres decir algo o se te quedó la mano levantada. No sé ahí si... Me quedó la mano levantada, mister, disculpe. Ok, no hay problema. Bien, continuando acá, cabe mencionar que cuando hablamos de Big Data, lo primero que nos tiene que llegar a la mente es lo siguiente. Ahora mismo nosotros nos estamos encontrando ante una auténtica explosión de datos. O sea, ahora mismo nos encontramos ante una auténtica explosión de datos. O sea, cada vez más las empresas están capturando datos. Ahorita vamos a mencionar eso también. Pero ven acá, en la media hora que se hace análisis de datos, no, siempre se ha intentado. O siempre se ha hecho a su manera. Desde los años 50 se viene hablando de minería de datos. 1950 por ahí. Se viene hablando del tema y se viene haciendo. Lo que pasa es que no teníamos las herramientas necesarias. Y cuando investiguemos de minería de datos, usted verá que algunas minas que se suponía que ya no había más minerales, luego con ciertas maquinarias y herramientas que llegaron, luego volvieron a esas minas a extraer más mineral, porque lo que no teníamos era herramientas. Sí, por eso la palabra minería de datos se asocia muchísimo también a lo que es minería en sí. O sea, va de la mano con los mismos conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Algo interesante de la historia que te habla de los datos, que a mediados del siglo XXI, escuche bien, el total, vamos a poner el volumen total de datos en el mundo era alrededor de 130 exabytes. Viene siendo 1.000 millones de gigabytes. Eso es lo que había a mediados. Pero imagínense que en el 2010 esa cifra se había multiplicado por 10. 2010 es un número clave. Ya comenzó por ahí en el 2008 Yahoo, Facebook, Google a entregar ciertos frameworks que comenzaron, luego lo liberaban para que la comunidad la aportara, lo sean open source, y ahí creció todavía más. Todavía creció más. Entonces, eso fue lo interesante. Eso fue lo novedoso. Porque cada año se procesaba más información, más información, más información. ¿Pero por qué? Sencillo. Si usted se pone a analizar, yo siempre he dicho que del 95 al 2005, el Internet era de las empresas, de las industrias, porque no todo el mundo podía tener acceso al Internet. Era muy costoso. Imagínense que un mega costaba 6,000, 7,000 pesos acá en República Dominicana. Imagínense. Pero ¿qué pasa? De 2005, 2015, yo te pudiese decir que el Internet era de las personas. Ya ahí comenzó que YouTube, las redes sociales, que el famoso BBB, etcétera, etcétera, etcétera. Que Hype, Pamais, por lo que son de esa época, recuerdan. Bien chulo. Y a partir de 2015 hasta la fecha, el Internet de las cosas, IoT. ¿Por qué? Porque prácticamente todo te procesa información, todo te genera datos. En base a la minería de datos es que yo te hago ventas. Ya todos sabemos, ¿verdad? Ya todo nos ha pasado que usted está hablando. Y más, yo cuando quiero comprar algo, yo digo, yo quiero comprar tal cosa. O se lo escribo a mi esposa por WhatsApp, para cuando yo entre a Instagram o a Facebook, lo primero que me salga es información sobre ese producto que yo dije que quería. Ya yo lo hago intencional. Ya no tenemos privacidad alguna. Incluso, prácticamente se están armando guerras. Te recuerda que había prácticamente una guerra formada por quién iba a controlar el 5G, porque el que controla esa red
va a controlar la información del mundo. O sea, ya se están armando guerras por controlar datos, por controlar información. Ya no se está peleando por petróleo. Prácticamente se está peleando por datos. ¿Quién tiene mayor cantidad de datos? Y eso es por lo que está ocurriendo en la actualidad. Debemos estar claros nosotros con eso. ¿Por qué Big Data es tan importante? Dice ahí, lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas. Escuche bien, eso es lo interesante de ahí. Proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. Miren qué chulo. Miren qué chulo. Proporciona respuestas a preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. La recopilación de grandes cantidades de datos y las búsquedas de tendencia dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente y de manera eficiente. El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Por eso ya lo que son ingenieros de software, ya no basta con simplemente hacer un sistema transaccional. Lo que pasa es que muchas veces a usted no le cuentan lo que está sucediendo. O usted no analiza el mercado para saber lo que está sucediendo, que eso es su deber. El sistema transaccional, hace tiempo que eso caducó. Cualquiera se siente y ve un video de YouTube y descarga un sistema transaccional, lo modifica, lo instala. Cualquier persona lo hace, ¿eh? Luego del sistema transaccional evolucionó al sistema de la información. El sistema de información evolucionó a un sistema de conocimiento. Y el sistema de conocimiento evolucionó a un sistema analítico que ya toma sus propias decisiones. Pero todos funcionan en base a datos. Todos. La diferencia es qué hace tu sistema con los datos, porque los datos están ahí en la base de datos, tú lo tienes almacenado. Entonces, usted debe de buscar, cuando va a desarrollar cualquier producto, la gestión de esos datos. Esa es su responsabilidad. Ya el que programa no puede pensar simplemente en guardar datos. Entonces, si tú lo que va a guardar datos, tu sistema no funciona. No tiene nada interesante, porque ya eso lo hace cualquiera. Porque simplemente va a guardar datos. Ni siquiera le llame guardar información, está guardando datos. La información la estaría generando el usuario cuando va a tirar los reportes para comenzar a analizarlo. Entonces, el mismo análisis que él podía hacer, si usted sabe en base a qué él toma esa decisión, entonces también usted se lo puede proporcionar de manera rápida y eficiente. Dice, las empresas con más éxitos con Big Data consiguen valor de la siguiente forma: reducción de costes, más rápido, mejor toma de decisiones, nuevos productos y servicios. Sea interesante. El tema de las ventas cruzadas, conciliación de préstamos, lo que son instituciones bancarias, aumentarte el monto de tu límite de crédito de manera automática, porque van analizando tu historial crediticio, ya no tienes que sentarse una persona a ver qué pasa, no, automáticamente ya el sistema lo puede hacer, porque tú tienes un historial. Yo puedo entrenar un algoritmo que aprenda de ese historial de clientes que tienen un historial parecido al tuyo y yo ver a lo que yo he llevado un cierto crecimiento según el histórico que tengo, cuáles aplican para ese aumento. Eso es lo interesante de esto. Desafío de la calidad de datos en Big Data. Aquí yo tengo 5. La gente habla de 4V. Aquí tengo 5. Esas 5V, la gente le llama 5V, ¿verdad? Son bien interesantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las 5V, nosotros debemos de mencionar algo muy, pero muy importante. Que usted va a tener un gran volumen de datos. Anteriormente usted tenía un volumen de datos
y quizá usted, no tanto como ahora, la realidad, no tanto como ahora, y quizá la velocidad no importaba tanto como importa ahora. O sea, tú tienes que procesar, eso es lo que hace vida interesante. Un gran volumen de datos, tú tienes que procesarlo de manera rápida. Fácil. Imagínense que yo soy un cliente de un banco. Yo fui al banco, pero en ese momento ellos no procesaron mi información y dejaron de hacer negocio conmigo. No vieron que quizá yo tenía un préstamo aquí, otro en otro banco, o me podían ofrecer, o yo aplicaba por una tarjeta de crédito con ellos. Si no se dan cuenta, están perdiendo de dejar negocio conmigo. Ahora, el tema valor, que es lo que todos debemos de buscar, agregarle valor al dato. Miren cómo todo va de la mano. Yo tengo un gran volumen de datos que debo procesarlo de manera rápida, pero quizás ese mismo dato no tiene el mismo valor hace 30 minutos atrás. Porque quizás yo descubrí el dato, pero si no lo hice de manera rápida, el valor que pudo haber tenido 30 minutos atrás no es el mismo. Es decir, que ese dato yo debo de agregarle valor, pero va todo de la mano. De yo hacerlo en el tiempo justo que yo necesito esa información o ese procesamiento para esa toma de decisión. Veracidad del dato. La veracidad del dato. Interesante el tema de la veracidad. ¿Por qué? Porque yo debo de creer en esos datos, en ese gran volumen de datos que yo tengo aquí, que yo capturé, que yo procesé, que yo transformé, que luego cargué, que luego hablaremos del proceso ETL, extracción, transformación y carga, deben ser veraz. O sea, yo debo de confiar en esos datos, tengo que estar seguro. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, si a un proyecto yo le entro datos basura, las soluciones van a ser basura. Por eso este proceso de acá es tan importante. Si a mi proyecto o mi minería estoy entrando datos basura, las soluciones serán del mismo tipo, porque eso fue lo que yo le pasé. Y voy a tener una gran variedad de datos de todo tipo, semiestructurados, no estructurados, estructurados, que luego hablaremos también de ello. Usted va a tener esa gran variedad, que ahí viene lo interesante de cómo yo esa gran variedad de datos, cómo yo hago. Ahí vamos a hablar de los famosos data warehouse, data lake, cómo yo lo construyo para poder procesar esa información y tener un solo banco de datos donde yo pueda ya consultar esa información y unir toda la fuente de datos que yo tengo para poder tomar decisiones. Eso es lo interesante de ahí. Luego, ¿qué tenemos? Desafíos de la calidad en Big Data. En ese desafío podemos mencionar que tenemos muchas fuentes y tipos de datos. Tenemos muchas fuentes y tipos de datos. Eso va a generar un tremendo volumen de datos que va a tener mucha volatilidad y no van a existir estándares de calidad de datos unificados. Mucha gente habla de la calidad del dato, por eso es muy subjetivo. Eso es muy subjetivo cuando hablamos de cuándo un dato tiene calidad. Se están tratando de crear estándares para ver cuándo un dato tiene calidad o no, pero todavía lo veo ahí. Bueno, lo veo como más en desarrollo que otra cosa. Bueno, aquí tenía, bueno, yo he actualizado, ¿verdad? Ahorita esta imagen de 2019, yo puse la de 2021, que la pueden buscar de 2021. Ustedes verán aquí que los números de Twitch, sobre todo esta plataforma que ha crecido muchísimo, realmente ya tiene mayor, la de YouTube también tiene muchísimo más, la de WhatsApp también. Pero justamente ahorita cuando estaba sustituyendo esa misma imagen para ponerla de 2021, bueno, la energía eléctrica me trae eso, ¿no? Pero bien,
que usted la puede buscar a sí mismo. Usted pone 2021, this is what happened in a minute, in a internet minute, en el 2021. Es bien interesante. Fíjense toda la cantidad de información que se maneja en un minuto. En un minuto. Fíjense bien, eso está pasando en un minuto. Y mira lo que sucede. Las empresas tienen el gran reto de gestionar esa gran cantidad de datos que se está procesando en ese minuto. Entonces, cada vez más yo le agrego valor a esos datos. Ahora, miren, y lo interesante de esto es que no simplemente lo estoy tratando de utilizar para entender el pasado, sino más bien también para predecir el futuro y también para tomar decisiones de manera automatizada en el presente. Ya no solamente me voy a analizar un dato, tirar un historial para ver qué pasó en mi compañía. No, no. Ya yo quiero hacer un análisis predictivo. ¿Qué va a pasar? Un descriptivo. ¿Qué está pasando en el presente? Entonces ya las compañías están empezando a utilizar los datos para mejorar su proceso de negocio. Si yo mejoro mi proceso de negocio, por ende voy a mejorar mi eficiencia en la toma de decisiones, en las operaciones y por ende mi productividad. Por eso conlleva a que las empresas entiendan que van a tener que reinventar su negocio. Van a tener que reinventar su negocio. Eso es sí o sí. Usted puede buscar a internet los estudios donde te dice las empresas que son impulsadas por los datos, ¿qué rentabilidad superior tienen sobre las que no lo hacen así? Y la verdad, la empresa que no lo haga así, a futuro va a desaparecer, porque ya no basta con yo tomar decisiones en base a la experiencia de un experto, no. Ya yo no puedo tomar decisiones en base a una intuición o en base a la palabra yo creo. Yo tiene herramientas, tiene estadística, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Ahora mismo, ustedes como ingenieros están enfrentando por así decirlo, una generación o un cambio que no se ha vivido anteriormente. Realmente no se ha vivido. Ustedes tienen ese gran reto, el cual eso está impactando tanto a nivel social como a nivel económico para las tomas de decisiones. Siempre esa palabra es la que más se va a repetir. Tomas de decisiones, porque eso es lo que se quiere. Tomar decisiones. Entonces, ahí podemos mencionar en esa toma de decisiones, ¿quiénes utilizan Big Data? Las clínicas, los bancos, las instituciones educativas. Prácticamente todas las empresas van a tener que utilizar Big Data. Ahora, donde se ha tenido más avance, obviamente, en las clínicas, instituciones financieras, sobre todo las bancas, que han tenido más o le han sacado mayor provecho al tema del análisis, o que empezaron primero, por así decirlo. Ya la mayoría de instituciones bancarias tienen su departamento, no existe todos, tienen su departamento de análisis de datos. Tienen su departamento de análisis de datos. Tienen una infraestructura. Que por eso usted ve todos los monstruos, los grandes monstruos, como yo le digo, AWS, Google Cloud, Azure. La mayoría de ellos, la mayoría no, todos ellos, te ofrecen certificaciones con ellos y te ofrecen infraestructura, porque realmente montar un data center para realizar procesamiento de datos, bueno, puede salir un poquito costoso. No te voy a decir que no.
por el tema del almacenamiento, por el tema del procesamiento. Que si usted sabe configurar una buena infraestructura en una de esas herramientas, bueno, le puede sacar mayor provecho, realmente, porque ya ellos te facilitan el mundo. Te facilitan el mundo para tú trabajar, porque te dan las herramientas necesarias para que tú puedas capturar el dato, procesarlo de manera rápida. Bueno, y al mismo tiempo también almacenarlo para su posterior uso, que esa es la parte interesante de esto. Luego, podemos mencionar factores que explican la situación actual. Ley de Moore, donde se hablaba que aproximadamente cada 2 años se duplique el número de transitores en un microprocesador. Bueno, cada año se fue cumpliendo. Se fue cumpliendo ya. No se cumplió a cabalidad, creo que en el 2018, 19 por ahí, creo que no me recuerdo la fecha exacta, que no se pudo hacer, pero sí vamos a decir que sí, se acercó muchísimo. Es decir, para que usted entienda el concepto, un teléfono, lo que usted tiene hoy, tiene muchísima más capacidad de lo que tenía la NASA cuando envió el primer hombre a la Luna. Imagínese. Un teléfono, lo que usted tiene en la actualidad, lo que tiene en su mano. Ahora él hablaba y decía que en el 2008 un ordenador tenía la misma capacidad de computación que el cerebro de un insecto. En el 2013 tenía la capacidad de un ratón. Si seguía cumpliendo la ley de Moore, en el 2025 prácticamente iba a tener la misma capacidad de computación que el cerebro humano. A veces la gente tiende a confundir el término computación. Por eso en inteligencia yo hablo bien, inteligencia artificial menciono la parte de que cuando dividieron lo que era la inteligencia artificial, la parte informática, tecnológica, de la parte cognitiva, se puede visualizar el avance. Todo lo que ha avanzado la inteligencia artificial. Pero cuando yo quiero verlo como una imitación del ser humano, ahí todavía se está quedando un poquito corto. Pero yo no la puedo ver así. Yo tengo que conocer la taxonomía que tiene la inteligencia artificial y viendo su taxonomía, todas las ramas donde se subdivide y comenzar a analizar individualmente y usted va a ver todos los avances, sobre todo en procesamiento de lenguaje natural. Procesamiento de imágenes, procesamiento biométricos, ha avanzado muchísimo. De manera increíble. O sea que los avances están ahí, son palpables y es una realidad. Imagínense ahora mismo, usted puede decir que realmente eso no está lejos de la realidad. Y asústese, que dice que para 2045, estamos hablando de un computador, tendrá la misma capacidad de computación que todo el conjunto de la humanidad. Imagínense. El segundo factor, que sí, que hay que dársela, abaratamiento de la memoria RAM y el coste del almacenamiento. Usted recuerda que tiempo atrás que tenía 4 GB era un dios. ¿Qué 4 GB? Si yo le digo en el 2010 por ahí que tenía 1 GB, usted hacía todo con eso. Y era carísimo. Hoy en día ya cualquiera tiene 8, ya que 4 GB no dan para nada. 8, 12, 8, 16, 32, eso es lo que tiene la mayoría. 1 terabyte, como tú hablabas de 1 tera anteriormente, tú te quedas caer para atrás. Lo que tenía un disco de 40 GB, ahí tú tenías películas y de todo. Pero también te costaba. O sea, por eso que usted está viendo el boom de los datos ahora que yo lo almaceno. Usted recuerda que anteriormente usted tenía fotos, tenía que grabarla en CD y tenía que invertir en CD para poder liberar espacio en su computadora y grabarla en CD o eliminarla para guardar las nuevas. Pero cuando tú calculabas lo que te costaba un disco duro, tú decías, bueno, es mejor eliminar esa película o eliminar esas imágenes. Era así, de simple. Entonces, esto para mí de lo más importante ha sido lo mismo. La memoria RAM
para el procesamiento de los datos y el coste del almacenamiento, porque ya yo puedo guardar esos grandes volúmenes de datos para luego yo poder tratarlos. Para mí, de los factores más importantes son esos dos, realmente. Es así. ¿Por qué? Porque la suma de esos dos factores es que nos permite actualmente procesar cantidades de datos anteriormente impensables. O sea, ya uno no solamente ese procesamiento lo puede hacer una empresa, sino usted, su computadora, su laptop, su desktop, lo puede hacer. El tercer factor, la digitalización. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cada vez más la sociedad es más digital. Así de simple. O sea, cada vez más usted utiliza los servicios digitales. Usted ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado la forma de utilizar los productos y servicios. No me crea a mí. ¿Dónde nosotros estamos tomando clase ahora mismo? Anteriormente, cuando usted le hablaba de virtualidad, usted no quería virtualidad. Ya usted más, la mayoría se acostumbró, ya nadie quiere regresar presencial. Bueno, vamos a hacerlo virtual. Al final hablamos lo mismo. Es cierto, debemos mejorar la metodología porque tenemos menos interacción, por eso por el mismo tema de las cámaras. Como todavía no se ha logrado que todo el mundo tenga un buen ancho de banda, yo les garantizo a ustedes que si todos tuviéramos la cámara encendida, se participara más, se prestara más atención, pero también una arma de doble filo, porque cuando tú estás compartiendo pantalla, que todo el mundo la cámara encendida, y tú no tienes un buen ancho de banda, bueno, tú me vas a estar escuchando a mí como un robot, que se la desventaja. Pero cuando se soluciona esa parte, ya eso sería prácticamente lo mismo que de manera presencial, porque la herramienta como Zoom, por ejemplo, que yo puedo habilitar una pizarra que te puedo dar el control para que tú escribas, como si yo te dijera, fulano, ven a la pizarra, hazme tal cosa. Igual, y voy a estar viendo tu cara, tal cual. O sea que cada vez más, fíjense que estamos utilizando que los teléfonos, fíjense que los teléfonos son las cosas que mayormente usted más está utilizando, y ese por ciento todavía está más alto ahora. Y te pudiese decir que el teléfono ha ido desplazando muchísimo lo que son la laptop, el teléfono y la tablet. La mayoría ya quiere utilizar el teléfono y tablet. Nosotros los ingenieros informáticos, obviamente, ya tenemos nuestra laptop porque, ¿verdad? Hacemos otras cosas que las demás personas no. Por ejemplo, yo mismo, la mayoría de cosas que yo me gusta leerlo ya, me compro mi ebook. Siempre tengo mi tablet para toda mi información. Los apuntes los tengo en mi tablet. O sea, prácticamente no utilizo cuadernos para nada. Vamos a decir así, hojas prácticamente no lo utilizo. Sí me gusta la sensación de escribir, porque como que tú memorizas más las cosas cuando tomas apuntes que te quedan. Pero realmente ya cuando la facilidad que da una tablet ahora, lo hace. Exactamente, como dice José Aníbal ahí. Hace mucho que ya los teléfonos pasaron de ser un lujo a una herramienta de trabajo. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, la suma de todos estos factores es que han hecho que los negocios cambien. O sea, ya el tiempo que tienen las empresas para cubrir un servicio nuevo o adaptarse a un servicio nuevo, a un servicio existente, cada vez más es reducido. O sea, cada vez más las organizaciones deben ser ágiles, deben reaccionar a ese cambio. Entonces ahí viene el famoso efecto de la red. A ver si lo agregué aquí. El famoso efecto de la red. La viralidad. Ahí usted sabe que cualquier cosa ahora mismo se hace viral. En segundo, crece de manera exponencial. Un ejemplo claro, en los libros de Vidal siempre te menciona ese ejemplo, que te dice que el teléfono fijo tardó 75 años para tener 50 millones de clientes. 75 años.
La aplicación Angry tardó 35 días para alcanzar lo mismo. El efecto de la viralidad. ¿Sabe qué hay? Que todo el mundo sabe la palabra que utiliza. Se hizo viral, se hizo viral, se hizo viral. Ahora ya el mundo empresarial tiene que comenzar a aplicar el efecto de las redes. Esa grafiquita lo dice todo. Yo sé que tú lo has escuchado anteriormente. Bitcoin. El banco más grande del mundo y no tiene cash. Uber. La compañía más grande de taxi y no tiene vehículos. Airbnb, Alibaba, Facebook. Ya. Sencillo. Sencillo. Ya se cambió la forma de hacer business. Entonces, los sistemas de toma de decisiones deben de evolucionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los datos debemos de comenzar a transformarlo para darle sentido. Yo debo darle sentido de negocio a esos datos. Como si uno de sus compañeros ahorita debe de conocerse el negocio. Yo no gano nada con almacenar grandes volúmenes de datos, nada. ¿Por qué no gano nada? Porque si no le agrego valor, si ese dato no me va a aportar valor, entonces lo que me está haciendo es gastar recursos. Por eso se habla de la importancia de yo limpiar bien mis datos para yo no estar procesando datos que realmente no me servirían de nada. Entonces, aquí esto es la famosa pirámide del valor. Esa pirámide que ustedes ven ahí. O sea, ahí me está indicando lo que yo debo de hacer para obtener conocimiento. Sí, es a partir de data cruda, de data no elaborada, de data no procesada. Que luego yo debo de procesarla. Yo debo de procesarla obligatoriamente. Debo de procesarla. ¿Para qué? Para convertirla en información. Fíjense que dice que dato. Tengo color rojo con una ubicación. Ahora ese dato, cuando yo lo proceso, le doy información, un significado. Me está diciendo que hay una luz roja y me da una dirección. Que en una calle cambia una luz roja. Por esa información, luego yo obtengo un conocimiento. O sea, que yo voy dirigiéndome a un lado donde hay una luz roja. Y luego eso me va a ayudar a mí a la sabiduría de yo tomar una decisión. Es decir, yo debo detener el auto. O sea, yo tengo la data, que esa data la lleva información. A partir de esa información yo voy a generar conocimiento y luego la sabiduría para tomar la decisión. Eso me está indicando a mí que hay un proceso ahí que yo voy a seguir. Como mencioné ahorita, la tradición era tener expertos. Yo confiaba en mis expertos. Con poca información se estaba en una mesa, hablar disparate, durar 3 horas, 4 horas discutiendo un tema. Y luego con la idea que más o menos no pareciera buena, iniciábamos un negocio o tomábamos una decisión de un negocio. Y por eso era que quebraban tantos negocios. Ahora sería imperdonable hacer eso ahí, cuando estamos hablando de una era digital, donde estamos hablando que usted tiene sus datos ahí, que usted puede sentarse. Por eso la importancia de las imágenes, que luego tendremos una clase que estamos hablando de visualizaciones. Como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? O sea, las empresas no saben de lo que se están perdiendo al momento de tomar la decisión de transformarse.
sea, de usted pasar de ser una compañía tradicional a ser una compañía impulsada por los datos. Que hay ciertos niveles de las compañías que tienen nivel 0, que prácticamente no generan nada de datos, la de nivel 1, que más o menos tienen datos localizados, más o menos tienen algunos grafiquitos, pero realmente la gerencia no lo apoya. Luego está la siguiente etapa, que la compañía sabe, la gerencia sabe la importancia de tomar decisiones en base a datos, no invierten tanto dinero, pero sí los más o menos están focalizados. Y las que son ya totalmente impulsadas por los datos, que ya sí hay apoyo de la gerencia, la empresa hace un departamento, tienen una cultura de análisis de datos. Ya ahí la cosa cambia. Ya totalmente cambia. Entonces, también es interesante hablar de los tipos de datos en las empresas. Cuando hablamos de tipos de datos en las empresas, usted va a tener datos no disponibles, datos disponibles, datos inteligentes y datos enriquecidos. Datos disponibles, todos los datos que tiene la empresa. Usted puede acceder. Datos inteligentes. Viene siendo la fracción de los datos disponibles que son de utilidad para solucionar un problema o proveer un servicio. Ese sería un dato inteligente. Entonces ya los datos enriquecidos, los datos inteligentes que son enriquecidos con otros datos que son adquiridos de fuentes externas. Por ejemplo, tengo una base de datos transaccional donde yo estoy hablando de un producto, donde tengo la valoración de un producto por una encuesta, y luego voy a redes sociales, capturo todos los comentarios que tengo de esos productos para ver el efecto positivo que tengo y hago match de las dos datas que yo tenía, aunque sean de dos tipos de datos diferentes. Le estoy agregando valor a través de otra fuente de datos. O sea, la mayoría de empresas realmente no están utilizando, yo te pudiese decir, ni un 30 o 20% de los datos que tiene para tomar decisiones o para procesar, por lo menos en República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Por eso yo le dije a ustedes, comiencen a prepararse, que van a llover ofertas. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta que tienen muchos datos actualmente que no están explotando su potencial. No lo están explotando. Ya, sencillo. Y la gran parte de las limitaciones que por la cual no se están utilizando es dado por la arquitectura de sistemas tradicionales que nosotros tenemos, que no se prestan para eso. Miren, en su momento, la base de datos no SQL, dígase MongoDB en su momento, que se mencionó muchísimo, tomaron, vamos a decir, una parte interesante del mercado por lo que estaban ofreciendo. Pero yo sabía que vamos a poner SQL no se iba a quedar así, Postgre no se iba a quedar así. Los grandes monstruos de la base de datos de una vez se pusieron a la vanguardia. Y usted ve ya cómo te instala SQL, que te dice si tú quieres instalar el módulo de parte de analítica, que si tú quieres instalar también para utilizar Python en SQL o R, que ya te permite realizar el famoso cubo de manera fácil. O sea que realmente comenzaron a trabajar. O sea, SQL 2019 prácticamente orientado al análisis de datos. Hay muchísimas extensiones para trabajar con datos. Para trabajar con el modelo totalmente OLTP. Trae. ¿Por qué? Porque lo que le dije es que no hemos dado cuenta de la importancia, las grandes compañías se han dado cuenta de la gran importancia que son los datos. Entonces, nosotros debemos seguir esa ola y decir, hey, ¿qué está pasando? Porque esta compañía están trabajando tanto con los datos, entonces nosotros debemos ponernos la pila y también comenzar a trabajar con los datos. Entonces, aquí dice, tradicionalmente, dice sistemas de información corporativo, atendiendo a su función. Muy importante. Dice que yo tengo sistemas transaccionales, que están en la parte más baja de la empresa, sistemas de información,
sistema de soporte a la decisión, los sistemas de los ejecutivos. Yo tengo que estar claro qué conlleva o qué reporte yo debería presentarle en cada una de las etapas, o en esa pirámide, en cada uno de los sistemas que se van a utilizar. O qué rol llevan. Porque en el sistema transaccional usted sabe que ese sistema es que me va a generar prácticamente a mí todos los datos. Esos van a ser los sistemas que las personas van a utilizar el día a día. Entonces, ya yo sé que ese sistema yo lo voy a utilizar como una entrada. Luego el sistema de información que va a estar a un nivel por encima, el sistema transaccional, ya aquí yo voy a ver le voy a dar cobertura a los procesos de negocio, obviamente que están por encima de los procesos operativos. Entonces también acá, por ejemplo, los sistemas ERP. Y luego viene el sistema de soporte a la decisión y lo de los ejecutivos, que ya ahí ustedes saben que acabo en los ejecutivos yo tengo que presentar dashboards totalmente dinámicos. Que aquí viene la parte de yo generar minería para esa toma de decisiones. Eso es así. Eso es así. Como dice ahí, las empresas se enfrentan al reto de procesar los datos con el objetivo de transformarlo en conocimiento y en servicios. Para ello, las empresas se enfrentan a varios desafíos. Ser capaces de almacenar los datos de manera que puedan analizar procesos completos y no analizar partes aisladas. O sea, no importa la fuente de datos que yo tenga, unificarlos. Ser capaces de integrar los datos que vienen de numerosas y diversas fuentes. Ser capaces de procesar los datos y transformarlos. Eso sí, que yo tengo que tener. Por eso le hablé a ustedes de los 3 monstruos de la nube. Porque para yo procesar esa gran cantidad de datos, bueno, necesitaría una buena infraestructura. Y para almacenarlo ni se diga. Que por eso es que vienen los diferentes temitas. Y también ahí ser capaz de analizar los datos para identificar lo que son relevantes y tienen valor de negocio. Ser capaces de buscar fuentes externas para enriquecer los datos. Que luego hablaremos que hay datos que nos van a faltar, que debemos de completar, que debemos hacer imputación media. Transformar los datos en conocimiento, es decir, en información relevante para el negocio o servicio. Y así sucesivamente. Entonces luego ahí tenemos lo que es la evolución analítica. La evolución analítica 1.0, Business Intelligence. De los años 50 se habla de Business Intelligence. ¿Por qué? Porque las compañías han desarrollado capacidades analíticas. Tratan de entender lo que ha sucedido en su empresa. Business Intelligence o sistemas de apoyo a la decisión. Yo siempre he querido saber qué sucedió en mi empresa. Luego en la analítica 2.0 viene lo que es la Big Data. El mundo cambió, hace 10 años el mundo cambió. Hace 10 años no, hace 2 años. Desde 2010. Desde 2010 se ha visto una explosión de datos, como yo mencioné al inicio de clase. Debido a lo mismo que yo le comentaba del Internet. Entonces la Big Data va a traer toda esa tecnología capaz de procesar esa gran velocidad, grandes volúmenes de datos que se vienen creando, que surgen día a día. Ya luego la 3.0 dice Advanced Analytics. ¿Por qué? Porque ya las empresas están implementando inteligencia artificial en tiempo real. Están implementando inteligencia artificial en tiempo real. Y pudiésemos decir que estamos en esa era.
So, lo interesante de esto es este cuadro de acá. Cuando usted ve acá, que yo digo, si usted se fija, yo tengo Big Data por un lado, Deep por aquí, Machine Learning por acá, y Artificial Intelligence acá. Donde prácticamente todas, muchas veces esos términos se utilizan en conjunto como si fueran uno solo y no es así. Cada quien tiene su función. Cada quien tiene un rol, tiene un papel que jugar. Big Data, Machine Learning, Deep Learning, pero eso no quita que tengan relación, que una coopere con la otra. Que una coopera con la otra. Eso es así. Nadie va a quitar eso. Nadie va a quitar eso. Entonces, que ahí que viene el tema que yo les decía a ustedes. Del proceso de TL, siempre va la primera fase, yo voy a tratar de capturar la data. Y tú vas a tener un sinnúmero de herramientas para esa captura de datos. Luego yo voy a tratar de transformar ese dato, que los tipos de datos, manipularlo, transformar columnas, generar nuevos datos, o generar nuevas columnas a partir de lo que yo tenía. Y luego yo lo que quiero es visualizarlo. Luego lo que yo quiero es visualizar ese dato. ¿Para qué? Para yo ver lo que me está aportando a mi valor que me está aportando. Y poder crear esos dashboards, como yo les mencioné anteriormente, muy dinámicos, que me ayuden. Sí, yo intento eso. O eso es lo que usted va a tratar de realizar, o lo que usted va a tratar de crear ese dashboard y que yo diga, mira, que luego hablaremos de las visualizaciones, cómo yo debo de crearlo, cuáles son las buenas prácticas para yo crearlo. Porque hasta el público que usted se va a dirigir, ese dashboard va a depender del público que usted se vaya a dirigir, la presentación que usted va a hacer. Como dicen por ahí, una imagen dice que más que 1000 palabras. Una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Qué es lo interesante de esto? Usar algunas capas. Ya cuando hablamos de eso, yo tengo una capa de negocio, una capa de back office, una capa de presentación. A ver si lo tengo por acá. Bueno, ahí me da un poquito de historia, que eso no. Más de esto. Cuando hablamos de inteligencia de negocio, usted habla, cuando hablamos de Big Data, hablamos de minería. Obligatoriamente tiene que hablar de inteligencia de negocio. Entonces deberíamos empezar a hablar de la inteligencia de negocio antes de hablar de Big Data o minería. ¿Por qué? Porque tiene diferentes capas de negocio, diferentes capas o bloques. Tiene capa de negocio, capa de back office, capa de presentación. Como dice, capa de negocio, tiene que ver con las estrategias. Cuando hablamos de las estrategias, usted tiene que definir exactamente la información que usted quiere que el sistema le genere. ¿Cuál es la información que nosotros necesitamos obtener del sistema? Yo tengo que saber cuál es la información que vamos a extraer de ahí o que va a ayudar a mí a tomar decisiones. Porque recuerde que usted va a tener muchísimas fuentes de datos, va a tener muchísima variedad. Pero de todo lo que yo tengo, ¿cuál o qué yo necesito? Por eso un proyecto de análisis de negocio debe comenzar con un objetivo en mente. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Luego viene la capa de back office que te habla de datos. Lo primero que usted va a hacer es identificar los datos. ¿Dónde yo lo encuentro? ¿Cuáles necesito? ¿Cuántas fuentes de datos tiene mi empresa?
Entonces, después que yo detecto todo eso, yo voy a saber las herramientas que voy a necesitar para poder extraerlo. Porque una etapa dentro del back office donde está la identificación del dato, donde está la extracción y carga del dato. Una vez que yo sé los datos que yo necesito, pues entonces ahora yo necesito traerlo para llevarlo a un data lake, a un data warehouse. Y luego necesito almacenar ese dato. O sea, yo voy a construir un repositorio donde yo voy a alejar esos datos que yo capturé y voy a transformar. Luego viene el procesamiento. Necesito datos consistentes y coherentes. Y luego voy a validar esos datos. O sea, yo tengo que garantizar la calidad, autenticidad, integridad de ese dato. De eso se trata la capa back office. O sea, como te ves el diagrama de acá, fíjense. Yo voy a tener datos de entrada, voy a coleccionar esos datos, voy a tener procesamientos de datos, que pueden ser, fíjense la palabra aquí, batch y real time. Es decir, que yo puedo procesar datos de dos tipos. Cuando digo procesamiento batch, es que no va a ser, prácticamente son datos históricos. Aquí a mí no me va a importar mucho el tiempo, porque son datos históricos que voy a tener ahí. Y esa información es importantísima, yo saber cuáles son mis datos batch y cuáles son los real time. Porque cuando yo me voy a un proveedor de la nube, yo necesito saber cuáles son exactamente esos datos que van batch. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a contratar una tecnología que no sea tan costosa, que a mí no me interese tanto que tenga latencia, porque no me va a importar, porque yo lo que voy a consultar data en cierto momento, que no me importa que quizá duren una hora, 30, 45 minutos procesándose. Por eso voy a tener otros que yo lo voy a querer ver en real time, que ahí sí yo voy a tener que poner la latencia, sí es importante. O sea, para yo saber qué servicio contrato o qué arquitectura de data voy a montar, yo necesito tener ese escenario identificado. Luego voy a tener los resultados, que ya voy a tener query, con algunos select para yo seleccionar la data que necesite. Entonces, a partir de eso, se va a generar como los reportes, los servicios, las herramientas que tanto yo necesitaría. Así de simple, para yo terminar eso. Entonces, a partir de ahí, hay que seguir los famosos Data Smart o Data Warehouse. Cuando hablamos de Data Smart o Data Warehouse, son los sistemas de almacenamiento de datos basados en tecnologías de base de datos relacionales. Usted utiliza el término Data Smart cuando el propósito del repositorio es almacenar la información extraída. O sea, esa información extraída va dirigida a un objetivo departamental, a un departamento. Tengo la información de contabilidad, o de nómina, o de recursos humanos, o de TI. Y Data Warehouse, cuando los datos contenidos cubren diversas áreas de la compañía, pero tienen en común que son en base de datos relacionales. Base de datos relacionales. Data Smart va a una porción, a un departamento. Data Warehouse varios. Y luego entonces tenemos lo que es un Data Lake. Ya esto me va a trabajar con base de datos no SQL. Ya aquí yo voy a ver los tipos Hadoop. Aquí yo voy a ver base de datos de grafos, documentales, tabulares. O sea, aquí se van a almacenar los datos en su estado natural.
Aquí mayormente van a llegar los datos no estructurados en un data lake. Al final, si usted se fija, Data Smart, Data Warehouse, Data Lake, al final vienen siendo un almacén de datos. Lo que va a cambiar es la forma como ellos trabajan o la forma como ellos lo hacen. Pero bien, luego tendremos un tema donde hablaremos de ello, donde hablaremos de base de datos no SQL, donde hablaremos del ecosistema Hadoop, donde hablaremos, inclusive vamos a hablar de los 3 monstruos, como le mencioné anteriormente, que es de la nube, los diferentes servicios que ofrecen. La idea es que usted sepa todos los sabores que usted tiene para trabajar en este mundo. Luego usted decidirá por qué área usted se va a ir, qué es lo que le interesa. Porque al final el analista, el científico de datos, todos son necesarios para trabajar con minería. Pero al final aquí se pone una rama para que usted se destaque en una, ¿verdad? Esa es la idea. Pero bien. Bien, miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar de compartir aquí un poquito. Vamos a tener el próximo encuentro, creo que semana. Ustedes saben que cuando son así virtuales siempre se dan como 6 encuentros. Casi siempre yo doy más, la verdad. Siempre se trabaja como una semana sí, una semana no, se pone una tarea extensa para que usted vaya viendo el video que ya dimos en la clase, que le dé tiempo a trabajarlo. Pero eso lo vamos a ir viendo en la medida. Yo siempre notifico, porque hay clases que a veces no da chance y le tenemos que dar la continuidad. Y volvemos y le damos la siguiente semana. Otras no son tan extensas, se termina la misma semana. Eso lo vamos, por eso tenemos el grupo de WhatsApp. Trate de cumplir con las tareas, porque siempre también cuando usted envía una tarea, yo trato de que la analicemos acá, porque para muchos va a ser temas nuevos, pero como ya lo que todavía no están familiarizados, comienzan a investigar sobre, bueno, W3 School usted vio el tutorial de Python, yo voy a subir un archivo a la plataforma también mañana, para que usted lea ese archivo, se familiarice un poquito con los tipos de datos de Python, las estructuras de datos en Python, sobre todo eso, las estructuras de datos, cómo yo importo un módulo en Python, porque vamos a hablar algunas cositas que yo puedo hacer con Python. Vamos, como le dije, vamos a ver diferentes herramientas para trabajar. Todo lo que tenga que ver con análisis de datos, vamos a ver muchas cositas ahí, para que ustedes comiencen ya a familiarizarse con eso, que esa es la idea. O sea que, bueno, para mí es un placer haber compartido con ustedes. Si no tienen ninguna pregunta, no sé,